Mexicali. Bueno, vamos a platicar ahora aquí en el estudio con Meritxell Calderón Vargas. Ella es coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Meritxell, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Creo que sería interesante comenzar esta plática si nos explicas cuál es la diferencia de un feminicidio y un homicidio. La diferencia consiste en que un homicidio puede ser, por ejemplo, una mujer que muere en un accidente automovilístico o por una bala perdida o por una cuestión que no recae la responsabilidad en quien le asesina por temas de razones de género. Un feminicidio sí, es cuando se le asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, por esta cuestión que se crea una superioridad de los hombres respecto a las mujeres. Entonces, por ejemplo, hay muchos que le llaman los crímenes de honor, ¿no? Que se le asesina a la mujer porque estaba con otra persona en alguna relación sexual. Entonces ahí se dice que es un feminicidio porque casi siempre traen una hazaña acaparada. No es nada más una bala, sino son muchas. A veces hay, les cercenan los pechos o hay violaciones o les quitan la ropa interior. O sea, la hazaña y el odio y la misoginia que se revela en la escena del crimen, el cadáver, es como podemos saber si es un homicidio o un feminicidio. Este es un problema que no se ha podido erradicar en nuestro país, al menos. Digo, no es exclusivo de México, pero ocurre con una frecuencia preocupante. Recuerdo aquella época donde pues todos los días nos enteramos de un caso de ese tipo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero ahora ocurre en todos lados. Exactamente, de hecho nuestra organización detectó esta situación, que existe inclusive un Observatorio Nacional de Feminicidios que tenía 2 años sin reportar ninguno en Baja California. Entonces vimos que pues a falta de la ética de estas organizaciones era necesario que se solicitara esta alerta para visibilizar lo que estaba pasando y que si bien Tijuana no está como Ciudad Juárez, no queremos que lo sea y queremos prevenir. Precisamente solicitamos la alerta por violencia de género para que se pudieran dar todos los mecanismos y herramientas para que el Estado pueda prevenirlo. Porque simplemente, por ejemplo, de homicidios, no se sabe cuántos homicidios hay de hombres o de mujeres, nada más se sabe la cantidad. Entonces, estas situaciones son las que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres. De ahí la utilidad de que se tipifique como feminicidio. Bueno, ya que hablas de diferentes ciudades, de Juárez y ahora de Tijuana, en Mexicali van a 9 mujeres asesinadas en lo que va de este año y 2 en calidad de desaparecidas. Así es, hemos detectado que no solamente hay en Mexicali, sino también en Tijuana, que lo señalamos en esta alerta como una ciudad que nos preocupa, sobre todo las mujeres jóvenes desaparecidas. Si lo vemos en los medios de comunicación, es casi cada día, un día sí y un día no, que encontramos que hay jóvenes entre los 15 y 21 años que desaparecen inclusive a plena luz del día. Que pudiera tener también relación con la trata de personas. Sí, mucho de esto se relaciona con el tema de la trata, también tomando en cuenta que estas son las mujeres que reportan los familiares. Si pensamos en las mujeres migrantes, estaríamos dando cuenta que realmente las desapariciones son muchas más. Sí, que son enredadas en estas redes de trata de personas y después obligadas, ¿no? a trabajar para estos grupos. ¿Por qué la resistencia a publicar el programa estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿De dónde viene esta resistencia? Estamos viendo que simplemente el tipificar el delito de feminicidio no lo han hecho de una manera eficiente. Si bien la diputada Nereida Fuentes ha intentado lograr avanzar desde hace años en esto, hemos visto que precisamente la resistencia no es solamente con el programa, sino con casi todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres. Y esto precisamente porque demostraría que hay una ineficiencia en materia de políticas públicas de derechos humanos, tal como lo han demostrado en el diagnóstico estatal de derechos humanos, que ni siquiera se ha hecho efectivo y se ha convocado de manera adecuada a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Esta resistencia del gobierno del Estado se deberá pues a que no coinciden con estas ideas o simplemente a que esto le representaría también un presupuesto, un gasto? Precisamente es el error que tiene el gobierno del Estado, que no se ha dado cuenta que el impulsar políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres le podría atraer más recursos al gobierno del Estado. Precisamente esta alerta es también para que lleguen recursos y lleguen expertos y expertas en los temas y se pueda prevenir a tiempo. Entonces, además, por ejemplo, gobiernos como el de Guanajuato o el de Jalisco y el de Baja California sí se resisten a los temas de género porque creen que implica abrir a más temas de sexualidad o temas que ellos consideran que no deberían de tratarse. Pero no es nada más eso, estamos hablando de prevenir
delitos contra mujeres casadas, que el marido les asesina. Estamos hablando de prevenir en temas de seguridad, que las mujeres caminemos libremente por las calles. O sea, son muchos temas, no es nada más la cuestión que ellos ven como lo más morboso y lo más escabroso. Claro. Hablando de la organización que tú representas, esta Red Iberoamericana por Derechos Humanos, a veces no nos enteramos de la existencia de este tipo de agrupaciones y, sin embargo, hacen un trabajo, digamos, pues por decirlo de alguna manera, subterráneo o muy discreto, pues por señalarlo así, fuera del radar de los medios de comunicación. Y no nos enteramos de lo que hacemos, quiénes son, dónde están, a quién representa esta Red Iberoamericana por Derechos Humanos. Nuestra organización se compone por varios profesionistas y personas interesadas en defender los derechos humanos. Nos dedicamos sobre todo a la investigación y defensa. Tal vez por eso no nos ven tanto en los medios o tal vez no nos ven mucho en eventos públicos, pero lo que estamos haciendo es precisamente un trabajo de incidencia y de reeducación desde la población hasta las autoridades, para convencerles que precisamente es mediante el camino de los derechos humanos que podemos lograr mejorar nuestra ciudad y nuestro estado, y que precisamente en el conocimiento, en la parte de la educación, es donde podemos llegar a un diálogo de que si hay derechos en los que tal vez no estén de acuerdo, podemos llegar a convencerles de que estos derechos ya son necesarios, que ya estamos en 2015, que necesitamos retomar políticas de avanzada y que no podemos seguir atorados en el mismo sistema donde no hay una adecuada defensa de derechos humanos y cuando precisamente la Procuraduría de Derechos Humanos no está funcionando como debería. Meritxell, ¿no crees que todos estos esfuerzos como el que ustedes hacen en esta red iberoamericana, pero hay otros organismos también, otras asociaciones civiles, está muy disperso? Si se pudiera lograr la unidad, pues tendría un efecto y una mayor fuerza, ¿no? Sí, el movimiento precisamente está disperso porque existe lo que le llamamos el mercado del género, que son asesoras o personas que no mueven un dedo por los derechos de las mujeres y no lo cobran. Y precisamente nosotros capacitamos gratuitamente al ayuntamiento, al gobierno del estado, diputadas, diputados, sus equipos técnicos para poder impulsar e incidir en estas políticas públicas que son muy necesarias y no nada más estar cobrando por sensibilizar, porque de nada nos sirve a autoridades sensibilizadas si no obedecen el protocolo de actuación, por ejemplo, para levantar el cadáver de una mujer, levantar bien la escena del crimen y seguir la cadena de custodia de las pruebas. Claro. ¿De qué manera se pueden poner en contacto con ustedes las personas que tuviesen algún problema relacionado con la violencia en contra de las mujeres? Estamos en la página alertadegénerobc.org y también en el correo alertadegénerobc@gmail.com, y ahí estamos recibiendo todas las denuncias que tienen que ver con violencia contra las mujeres y también con violencia contra la población LGTB, porque la violencia de género no es nada más contra las mujeres, sino es para toda la población en general. Correcto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Mucha suerte en su trabajo. Es Meritxell Calderón Vargas, coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Hacemos una pausa, volvemos.